que no se traduce en presencias políticas gubernamentales extendidas en la región. Son casos particulares donde la ultraderecha ha vencido políticamente, pero hay una atmósfera, hay un ambiente discursivo que sin duda está colonizado por ideas ultraconservadoras, de posturas que proclaman retroceso en los derechos conquistados por mujeres, por minorías, por diversidades, y que apelan al sentido común, a los prejuicios, a las creencias, se reproducen en los medios de comunicación, se multiplican en las redes sociales, son apoyadas por las iglesias y posiblemente por eso tiene tanta resonancia y sin duda se convierte en motivo de reflexión, en motivo de debate, y en este caso vamos a tener 3 voces expertas, ¿no?, que van a darnos sus visiones sobre esta temática, y vamos a intentar que se pueda un breve diálogo entre Marga, Gerardo y Gabriela. En ese orden voy a invitarles a hacer las exposiciones sin mayor interrupción y luego intentaremos un breve diálogo. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos y a todos por venir aquí. Soy Marga Ferré, soy española, dirijo un think tank europeo progresista y llevo años estudiando a la extrema derecha. Entonces, antes de trasladarle la tesis que quiero compartir con ustedes esta tarde, sí quisiera empezar por elementos básicos que a mí me parece que centran el debate de la existencia de la extrema derecha como un paso previo a la tesis que les quiero compartir. Bueno, lo primero que hay que dejar claro es que estamos ante un fenómeno global y mimético. Analizar la extrema derecha nación por nación, incluso a nivel regional, es un error. Están perfectamente conectados, repiten miméticamente sus mensajes desde Myanmar, donde hay una dictadura militar, a Hungría, que es uno de sus focos, o a El Salvador. Es decir, están conectados, están financiados y responden además a lo que David Harvey llamaba en los años 90, ¿no?, la compresión del tiempo y el espacio que la globalización genera. La revolución digital ha hecho que vivamos de manera unívoca, vamos, en el mismo instante, realidades en distintas partes del mundo, y la extrema derecha no es ajena al fenómeno de la globalización de la comunicación a la hora de difundir sus mensajes. Pero lo más importante, y ahora sí le pido que pongan la primera diapositiva, viene muy resumida, a mi juicio, por uno de los mejores pensadores de la extrema derecha. Este señor con pinta aburrida es Theodor Adorno, es la mente más brillante de la Escuela de Frankfurt, y en uno de sus análisis sobre la extrema derecha, él era alemán, él conoció muy bien el fascismo, lo definía de la siguiente manera. Yo no voy a profundizar, pero digo, este es el núcleo central del surgimiento de la extrema derecha. Lo primero es que hay que entender que la tendencia a la concentración de capital está detrás del surgimiento de la extrema derecha. Yo no voy a profundizar en esto, pero está muy estudiado, sobre todo en los casos europeos. Hay que entender que el fascismo o la extrema derecha no es un accidente de la historia, ni una aberración, más bien funciona dentro de las democracias y es contiguo a ella. Y la última tesis que planteo, resumiendo el pensamiento de Adorno, tiene que ver con, según Adorno, la propaganda de la extrema derecha lo que hace es generar una falta de capacidad de comprensión de las causas de la injusticia y que hace que, y esta es una de las tesis, que la extrema derecha o el fascismo pueda ser un fenómeno de masas. Es decir, tener mucho apoyo de gente, decía Adorno, que no suma la línea de puntos de por qué me pasa lo que me pasa y se agarra a los discursos de la extrema derecha. Yo esto lo voy a polemizar a lo largo del día de hoy. Pero solo quería centrarme en que lean Adorno, lean a la Escuela de Frankfurt si realmente quieren estudiar lo que es el fenómeno del fascismo. También Adorno decía, por cierto, que no debemos, bajo ningún concepto, despreciar estos movimientos por su ínfimo nivel intelectual. No cometamos ese error. El fascismo, la extrema derecha, un Donald Trump, un Milley nos pueden parecer personajes. Nadie cometa el error de pensar que el fascismo es una patología. No lo es. Es fisiología del capitalismo. Es decir, no están locos. No es una patología. Y eso me parece importante decirlo porque a veces desde el progresismo tendemos a calificar a los movimientos de extrema derecha de una posición moral. Y creo que es un error, lo digo en serio. Hay muchísimo pensamiento político detrás, muchísimo y muy bien elaborado, y sus mensajes están muy bien pensados. Aunque a nosotros nos parezcan ofensivos,
operan, funcionan y su éxito electoral demuestra que tengo razón en lo que estoy diciendo. A nosotros nos pueden escandalizar, pero operan también en la realidad. Bien, dicho esto, creo que estamos viviendo algo muy correcto en el título de la charla de hoy, es que hay un cambio, un giro, una vuelta de tuerca en la forma, el objetivo de las extremas derechas en los últimos años, por decirlo muy brevemente y muy rápidamente. Cuando reverdece la extrema derecha en el mundo a partir de 2015, 2017 es el año de inicio con la primera victoria de Donald Trump, ¿no? Con la victoria de Viktor Orbán en Hungría. Analizábamos, y yo creo que correctamente, que el aumento de la extrema derecha y sus discursos era una reacción. Y lo llamamos así, ¿no? Es una reacción a cómo los grupos subalternos estábamos empezando a cambiar el mundo, sobre todo el feminismo, ¿no? Pero no solo, también la teoría decolonial, el ascenso de China, cambia una forma de entender, sobre todo en Occidente, la idea de haber sido, pues eso, no solo el imperio, sino la civilización y la medida del mundo en el hombre blanco burgués, dueño de la tecnología y de la civilización. Ese desplazamiento por parte de los grupos subalternos, y uso aquí la palabra grupos subalternos en el sentido gramsciano, ¿no? En todos aquellos que estamos fuera del proyecto de la clase dominante, o sea, todos, casi, menos una pequeña frase, ¿no? El empuje de esos movimientos, sobre todo el movimiento feminista y el movimiento antirracista en el centro del capitalismo, que es en Estados Unidos, genera una reacción. Bien. Y yo creo que era correcto el análisis que hacíamos. El problema, y lo creo de verdad, es que estamos ante un giro de las extremas derechas que van más allá de la reacción. Y creo que puedo explicarlo a través de la siguiente tesis, que es la que les quiero contar. Creo no equivocarme si puedo afirmar que lo que buscan hoy los movimientos de extrema derechas no es tanto la imposición de un gobierno autoritario como la aceptación social de un gobierno autoritario. No sé si me explico. O sea, en América Latina la imposición militar y sangrienta de los fascismos es bien conocida. Lo que en este momento están pretendiendo y en parte consiguiendo es que la idea del gobierno autoritario, la democracia liberal, o sea, lo que estamos viendo en Milei o con Donald Trump, tenga aceptación social. Y esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso. Y creo que podemos ver, ponga por favor otra diapositiva, que también responde a dos brechas que yo muy brevemente les quiero señalar por si quieren estudiar más en ellas. Esto yo no soy original, esto lo cojo de otras personas, ¿no? Por favor, la siguiente diapositiva, ¿me la pueden poner? Este es probablemente uno de los estudios más famosos en los últimos años en torno a la extrema derecha. Es el estudio publicado por el Financial Times sobre la brecha de género abisal entre mujeres jóvenes y varones jóvenes en el voto a la extrema derecha o a la izquierda. El estudio está publicado en el Financial Times en 2023, ha dado la vuelta al mundo, son 4 países muy dispares, eso lo podéis ver ustedes después, pero demuestran que entre los votantes entre 18 y 29 años hay una brecha de género descomunal, no dada nunca en la historia, en la que las mujeres jóvenes son mucho más dadas a votar a los partidos de izquierdas y los varones jóvenes, menores de 29 años, más dados a votar a la extrema derecha. Y esto, por supuesto, yo creo que es relativamente fácil de explicar, ¿no? Tiene que ver con el feminismo y con una reacción también, ¿no?, al empoderamiento del feminismo y de las mujeres, sobre todo en la gente joven. Pero esto que otras charlas de Claxo hemos estudiado y hemos analizado con Karina y con otra gente, viene complementado por otro elemento que sí que es muy novedoso y que les quiero dejar sobre la mesa. La siguiente diapositiva, por favor, solo hay 2 más, ¿eh? Y que tiene que ver con la aceptación social de un gobierno autoritario. Esto es un estudio publicado por el periódico El País en España en el que se preguntaba a las personas qué tanto por ciento de la población estaría dispuesta a aceptar un gobierno autoritario o a defender la democracia. Y lo que vemos es que hay una brecha de edad realmente significativa en la que vemos que los jóvenes de 18 a 26 años, la generación Z, están más de acuerdo con la posibilidad de aceptar en algún momento de su vida un gobierno autoritario que la defensa de la democracia, que mucho más defendida por las generaciones mayores. En el caso de España se explica por el franquismo, o sea, la transición empieza en el 76, la gente que tiene la memoria todavía de lo que fue el franquismo defiende todavía más la idea de una democracia. Pero este dato no he traído, pero existe y le animo a que lo estudien, se ve en otros países. No es fácil de ver porque depende de la pregunta, pero se empieza a dar una brecha de edad, aparte de género, en la idea de la aceptación social de un gobierno autoritario. Y lo planteo como tesis y como alerta para que la podamos trabajar, porque a mí me parece realmente importante. ¿Qué concluyo de esto? Lo que concluyo de esto es que creo que la tarea de las personas que defendemos valores antitéticos a
a los 4 temas que defiende la extrema derecha defiende 4 temas en todo el mundo y son 4, no son más. Es racismo y aporía, que es lo mismo. Para ellos es un profundo antifeminismo, es una negación de la razón y la equivalencia entre democracia y desgobierno. Esta última con todas las teorías de la conspiración que ustedes quieran y que en América Latina está operando. De hecho, opera con la idea de acusar de corrupción a personas que no tienen nada que ver con ello, pero que analizan la idea de que una democracia representativa es un sistema corrupto. Es decir, creo que lo hacen, además, hegemonizando el resentimiento de los sometidos, o sea, a través de un proceso de identificación inversa, ¿no? Es decir, soy una persona que pierde privilegios, o ya no soy de clase media, soy varón, y me identifico con esos discursos que son realmente terribles, pero que operan en la realidad. A mí no me gusta, pero es que operan. Lo que les planteo es que me parece interesante hacer la mirada de no tanto quiénes son, sino quiénes le votan y por qué lo hacen. Y analizarlo de manera seria y objetiva, para poder entenderlo y hacer una incidencia que, más allá de la denuncia de lo muy exuberantes que puedan ser los personajes más representativos de la extrema derecha, entendemos que hay gente de las clases populares que los está apoyando. Y es una respuesta incómoda, pero es real. Es real. Y creo que parte de nuestra tarea es no tanto trabajar en las élites, todas ellas perfectamente mimadas en el neoliberalismo más puro, que van a acabar apoyándoles, sino en las clases populares, en nuestras clases. Y combatir estos discursos intransigentemente. Intransigentemente. Porque pueden conseguir, insisto, la aceptación social de un gobierno autoritario. Y esto último, y con esto acabo ya, pero me parece una idea bonita que le robo a un historiador. Lo que estamos viendo con este giro de tuerca que corporeiza la elección de Donald Trump este año, ¿no? Es decir, de una manera tan violenta, en un personaje tan histriónico, ¿no? Que también personifica a Milei, ¿no? El problema está en que en estos 2 casos sus mensajes son tan histéricos, tan brutalmente reproducidos a través de redes sociales, que hace que sea imposible que pensemos que quien le votaba no sabía lo que estaba votando. Sí lo sabían. Lo sabían y les votaron. Y yo sé que esto es duro porque es nuestra gente, pero o aceptamos esa realidad y entendemos por qué ocurre, o se va a volver a reproducir. Es decir, no sé cómo explicarlo más claramente. Yo no tengo ninguna mirada paternalista con la gente que vota a la extrema derecha. Ninguna. Y la encuentro mucho en la academia, Hay que entender a esos jóvenes varones por qué votan a la extrema derecha. No, yo no entiendo nada. Ellos saben lo que hacen, Sí lo saben. No son idiotas, no son tontos. O sea, a la gente no hay que tratarla de tonta. ¿Hay 70 millones de fascistas en Estados Unidos? No. Pero vamos, la corriente cultural hegemónica no es precisamente progresista. Si votan a un personaje como Donald Trump, que además es explícito, como Milei. Es que son explícitos, no engañan. Son lo que ves. Y esto hace imposible que pienses, a estas alturas lo pensábamos hace 4 o 5 años, donde una Marine Le Pen sí disimula más, una Giorgia Meloni disimula más, pero estos no. Hay gente de nuestras clases que los están apoyando y debemos incidir sobre ellos para evitar precisamente este gobierno autoritario. Y esto me llevaba, les contaba, y con esto termino, pónganme por favor la última diapositiva, a una idea que Donald Trump está destrozando y que tiene que ver con esta nueva vuelta de tuerca de la extrema derecha, ¿no? La extrema derecha, mientras era una reacción, estuvo durante 4 o 5 años atacándonos sistemáticamente, sobre todo las feministas, ¿no? Pero la vuelta de tuerca que da la imposición autoritaria de Donald Trump con sus aranceles, cambiando el orden internacional, tiene que ver con una forma de acabar también la propia representación de la democracia que surge en la Revolución Francesa, defendiendo la idea de que la libertad y la igualdad son principios espejo y que además son los principios sobre los que se construye una democracia. Eso es algo que toda América Latina sabe perfectamente porque construyó sus revoluciones de independencia sobre estas ideas liberales. La idea de que igualdad y libertad son parte de la demanda. La fraternidad, por supuesto, pero de la demanda. Lo que está haciendo la extrema derecha es eliminar la igualdad de la ecuación. Defienden la libertad de una manera histérica, por lo tanto irreal, pero están consiguiendo audiencias. Y por eso yo creo, y felicito a Claxo por poner la palabra igualdad en esta conferencia, porque es lo más antifascista que hay, defender la igualdad de todas y de todos. Y esto me recordaba, y con esto termino, con este precioso discurso contra la servidumbre
voluntaria. Porque para que haya una aceptación social de un gobierno autoritario necesitan el consentimiento de los sometidos. Y este discurso que en 1574 publicó Etienne la Boétie, que leyeron todos los padres fundadores de los países latinoamericanos, va contra la servidumbre voluntaria. Es un poco ingenuo el texto, que tiene más de 500 años, pero lo que viene a defender es lo que yo les traigo aquí a decir, que es que lo primero que hay que entender para no aceptar, para no tener un gobierno autoritario es no aceptarlo. No aceptarlo. Negarte mentalmente y vitalmente a aceptar el autoritarismo de los poderosos. Y con esta idea termino. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿me escuchan? Lo primero que me gustaría, como buen historiador que soy, es tratar de prevenir contra una inscripción que suele hacerse respecto a que estas ultraderechas, podríamos discutir mucho en cuanto a las caracterizaciones extremistas, etcétera, etcétera, son herederas de, digamos, del movimiento neocon que arrancó en los años 80, que son el corolario de, digamos, Trump como el corolario de Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Y esto no es así. No es así. Y es un error conceptuarlo así. Los convoco a que lean múltiples libros, pero uno de Jesús Velasco, que habla sobre este asunto y que revela cómo, analizando los think tanks y analizando a las principales figuras del movimiento neocon de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, tienen una visión disruptiva de Trump. Trump no es el corolario del movimiento neocon. Del mismo modo que en este fenómeno internacional ver la genealogía de estos movimientos como la persistencia o como la radicalización de viejos neofascismos enquistados o de viejas neoderechas liberales, también nos puede llevar a un error. Esto nos lleva a una pregunta sumamente importante, que es, bueno, pero en definitiva, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo tradicional? Hoy los internacionalistas le dan cada vez más trascendencia a la Primera Guerra Mundial y a lo que aconteció después de la Primera Guerra Mundial que a lo que aconteció a propósito de la Segunda posguerra. Y ahí hay un libro esclarecedor con un título realmente significativo, que es el libro de Christopher Clark, Sonámbulos. Sonámbulos. Una guerra fratricida terrible donde había proyectos genocidas en varios bandos que se proyectaban y que terminaron, bueno, no resolviendo los asuntos en marcha, los asuntos en curso. En ese contexto, yo creo que lo que estamos viviendo con el trumpismo 2.0, que es radicalmente diferente, no es simplemente la radicalización del primer Trump, es otra cosa, que está indicando otras cosas, y ahí me sumo a tu explicación, es justamente generar el soporte de un pueblo que no solamente vota, sino que acepta y promueve una visión de populismo autoritario, que está aceptando la transgresión absoluta día por día de la Constitución norteamericana, de ese sistema institucional que vimos durante mucho tiempo, seguramente con
con espejismo como, bueno, la democracia ideal. Yo me acuerdo cuando ganó Trump por primera vez, no había ganado por el voto popular. Hillary Clinton tuvo 3 millones de votos más y ganó por ese sistema de confederación norteamericano. Ahora Trump ganó con el voto popular y ganó por lejos en el voto confederal. Y por otra parte, negó durante toda la campaña su adscripción a el llamado proyecto de la Fundación Heritage, que era el Movimiento 2025. Sin embargo, cuando uno confronta el llamado Manifiesto 2025 con lo que Trump está haciendo diariamente, ¿qué es lo que ve? Ve una concatenación explícita. Estoy totalmente de acuerdo que es un grave error ver en clave nacional este tipo de fenómenos. Este tipo de fenómenos perfilan un clima de época y cada vez más son internacionales. Diría algo más, son internacionalistas. Las internacionales reaccionarias están no solamente germinando, sino que están profundizándose. Y están profundizándose a nivel no solamente organizacional, sino también a nivel financiero. La identificación, yo coincido, la podemos referir en varias cosas, pero es un proyecto bien simple. Es un proyecto bien simple. Es esa lógica metapolítica que rodea la política y que le da sustento. Es una ubicación ideológica, no es aideológica o antiideológica. Es también un posicionamiento geopolítico en un mundo completamente distinto, en donde Occidente está perdiendo y estamos viviendo un mundo que está transitando hacia una nueva geopolítica. Es una referencia populista en el sentido concreto de la palabra populista, populismo no como el contenido de una política pública, sino como el establecimiento de dos configuraciones contrapuestas y irreductibles que no pueden negociar. Es la doctrina Breitbart. ¿De dónde salió Steve Bannon? De la agencia Breitbart. ¿Cuál es la doctrina Breitbart? Hay que dividir a las sociedades en dos espacios absolutamente irreconciliables que no puedan negociar y que cuando explote esa sociedad, juntar los restos y generar un proyecto absolutamente perfilado. Pero lo están haciendo con el voto popular, conquistando el voto popular. Obviamente, aquí hay fenómenos que están afirmando y proyectando esto. Hay nuevas lógicas de comunicación e información política, las TICs. Y en esto, si nosotros comparamos la forma en que las ultraderechas se han asociado y han utilizado estos instrumentos absolutamente revolucionarios frente a las izquierdas, hay una hegemonía y hay una distancia extraordinaria. Entre otras cosas, porque legitiman la vieja política de la mentira. ¿Recuerdan la doctrina Goebbels? Repetir una mentira 1000 veces la convierte en una verdad. Hoy podemos repetir N millones de veces una mentira. Y obviamente aquí hay financiamiento. Solemos olvidarnos que en este fenómeno del ascenso de las ultraderechas hay una lógica material, hay una lógica económica, hay grandes centros financieros que se están enriqueciendo. Solemos quedar perplejos con algunas medidas, por ejemplo de Trump, que provocan, bueno, altibajos en las bolsas, que provocan reacciones en los empresarios, que provocan incluso contrariedades en los poderosos. Hay enriquecidos, hay una lógica absolutamente material que afirma estas
voluntades. Por supuesto, aquí hay una perspectiva muy clara de destruir las bases democráticas. ¿Y desde dónde? Desde adentro, utilizando instrumentos democráticos. Cuando una figura que podría ser tan irrelevante como Víctor Orbán, presidente de Hungría, se convierte en un referente muy importante para Trump, al punto de que hoy se habla de orbanismo en los Estados Unidos, estamos refiriendo justamente a una lógica que está floreciendo en esa perspectiva. Orbán fue de los primeros en hablar de democracia iliberal. Estos movimientos son extraordinariamente mutables, son extraordinariamente permeables. Pueden decir hoy una cosa y mañana otra radicalmente distinta. Suelen requerir liderazgos encarnados. Y ahí eso los hace potencialmente muy favorables para ganar elecciones. Están ganando elecciones. No forman partidos. Forman organizaciones que son muy lábiles, son muy mutantes. Son muy buenos en ganar elecciones, son muy buenos en superar incluso la lógica de los medios tradicionales a través de la búsqueda de esa comunicación nueva de las tecnologías de información y comunicación. Y cada vez más están internacionalizando su lucha. Cuando un investigador latinoamericano como Pablo Stefanoni, en un libro realmente interesante, hace la pregunta radical: ¿qué ha ocurrido que la rebeldía se parece haberse vuelto de derecha? Nos está planteando, bueno, una de las razones por las cuales estos movimientos tienen un auditorio extendido entre los más jóvenes. Y esto es algo que suele repetirse. Y hay algo importante, sobre todo entre los más jóvenes masculinos. Porque en todas las encuestas de opinión, cuando se estudia, las mujeres resisten más, votan más hacia la izquierda. En cambio, su predominio a nivel del voto de los jóvenes masculinos es absolutamente central y marcado. Yo no quiero abundar más, simplemente es plantear, no subestimemos lo que tenemos enfrente. No caigamos en el discurso en el que frente al fascismo se cayó respecto a que era un movimiento irrelevante que rápidamente iba a caer, que sus líderes eran casi patéticos, eran caricaturas de sí mismas y que no podían llegar a ser líderes de masas. No subestimemos su capacidad de incorporar la violencia más ultrista en su perspectiva de ganar poder. Antes que nada, tratemos de conocer en profundidad y con mucho rigor cuáles son sus claves y sobre todo cuáles son sus claves para captar electorados. La visión que solemos escuchar y que tú lo señalabas, no, lo que ocurre es que los electorados se han derechizado. Es un error, es un error. Así como al fascismo se llegó por derecha, pero también se llegó por izquierda, así como la fascinación del fascismo ganó a muchos que revistaban en las filas del socialismo. Recordemos un señor que se llamaba Benito Mussolini. Advirtamos que estos movimientos son movimientos que tienen una lógica completamente diferente y que antes que nada, para derrotarlos, para desafiarlos, hay que conocerlos muy bien. El otro día escuchaba a uno de mis amigos, y ya voy terminando, hablar
justamente de hacer una investigación etnográfica en los actos en Fernando, en los actos del AGE, por ejemplo. Y ahí no se encontraba, de acuerdo a lo que él nos señalaba y de acuerdo a lo que solemos ver, no se encontraba un público homogéneo. Por eso es un grave error pensar que el casi 50% de los brasileños que votaron a Bolsonaro eran fascistas. Hay una investigación, y con esto termino, de una documentalista brasileña, Eliane Brum, que plantea, en esta lógica comunicacional, que hay algo mucho más grave que la posverdad, la legitimación de la mentira como instrumento de difusión política, que es la autoverdad. ¿Qué es la autoverdad? La autoverdad es justamente opinar sobre cualquier cosa, no de acuerdo a contenidos, sino de acuerdo a performances, y establecer prioridades, votos, likes, a partir de comportamientos, a partir de asociaciones de otra índole. Por supuesto, después están los que ganan. Con este tema se les preguntaba muchas veces, ¿pero usted está de acuerdo con matar a los gays, con matar a los comunistas? No, decían. Lo que pasa es que él tampoco está de acuerdo. La sobrerepresentación de lo que dicen estos liderazgos encarnados es algo muy, pero muy relevante. Por eso mi convicción es que hay que estudiarlos en mucho más profundos, de que no hay que subestimarlos en modo alguno, que no hay que caer en eso en lo que solemos caer desde visiones progresistas, desde visiones ilustradas, desde visiones de izquierda, que es en subestimar aquello que finalmente no terminamos de entender. Hola. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Con Gerardo venimos de un panel en el que abordábamos exactamente todo lo contrario de lo que estamos abordando en este. Estamos haciendo el esfuerzo de cambiar de chip y no es tan fácil porque el otro panel era sobre las izquierdas del continente. Entonces, bueno, toca cambiar de chip. Yo quiero compartir con ustedes algunos datos que me parecen importantes compartir. Una de las apreciaciones que a veces muy rápidamente también lanzamos al aire es que las derechas y las ultraderechas están ganando en América Latina de una manera muy llana. Nosotros en CELAC hicimos un intento por ponerle cifras a esto, ¿no? Hicimos una comparación entre América Latina y Europa. Y en América Latina, por 3 vías diferentes, una, comparando cuántos gobiernos progresistas o de izquierdas existen hoy y cuántos gobiernos de derechas o ultraderechas existen en América Latina. Ese es un camino. Y ese camino nos muestra que no es así. El 56% de los gobiernos que gobiernan hoy en América Latina son gobiernos de izquierda o progresistas. Y eso que no estamos contando ahí, ni Perú ni Bolivia. Soy boliviana y por eso digo hoy acá que el gobierno de Luis Arce no es un gobierno de izquierda,
ni progresista. Es un gobierno de derecha y con conductas en algunos casos, como la criminalización de la protesta social, de derecha y de ultraderecha. Pero tampoco el gobierno de Perú, porque la señora Boluarte entró como vicepresidenta de Castillo, después de un golpe de Estado se sienta ahí, pero nadie la eligió como presidenta. Así y todo, la mayoría de los gobiernos son de izquierda y progresistas. No sucede lo mismo en Europa. En Europa es brutal. En Europa esa misma cifra, si la miramos, es de 12%. O sea, ¿qué gobiernos de izquierda o centro izquierda, qué porcentaje hay? Es tan solo el 12%. Entonces, acojo la mirada de Magda, pero tampoco podemos decir tan alegremente que la ultraderecha y la derecha están arrasando en Latinoamérica, porque si no nos equivocamos también en el diagnóstico. Nuestros pueblos no están eligiendo gobiernos de derecha y ultraderecha mayoritariamente. Lo medimos de otra manera. ¿Qué población de nuestra región está gobernada por gobiernos de izquierda? El 79% de la población. Obviamente ahí se come un gran porcentaje. Uruguay y Bolivia somos chiquitos, pero México y Brasil, por ejemplo, tienen unas poblaciones enormes y optaron por gobiernos de izquierda y están siendo gobernados por gobiernos de izquierda. Otra manera en la que medimos el PIB, pues el 78% de gobiernos otra vez en Latinoamérica están siendo gobernados por la izquierda. Aquí quiero decir que no hay que preocuparse por la derecha y la ultraderecha, no. Pero lo que tampoco se puede decir tan alegremente es que el avance de la derecha y la ultraderecha es similar en Latinoamérica a la de Europa. No. Hay diferencias y son diferencias marcadas. Esta constatación en cifras nos permite sí tener la alerta necesaria, pero también reconocer cuáles son las fortalezas de nuestros pueblos y de la decisión en el voto popular de nuestros pueblos por haber optado por procesos que sigan defendiendo sus derechos. Y un segundo elemento que quiere, bueno, aquí hay otras complejidades que no voy a entrar, pero esa comparativa sí me interesaba. Si pasamos a la siguiente diapositiva, sí me interesa puntualizar otros datos. La derecha y la ultraderecha, esos gobiernos y liderazgos de derecha y de ultraderecha me voy a ceñir ahí, no son homogéneos. Solemos repetir que son absolutamente homogéneos en sus medidas económicas y varían en su discurso cultural, en su discurso de batalla cultural, tratando de convencer a la gente de su modelo. Pues esto tampoco es totalmente así. Hicimos una comparación en CELAC Data de esos liderazgos: Milei, Bolsonaro, Uribe, Duque, Lasso, Noboa, Meloni, Trump y Bukele. Son uniformes en la aplicación de recetas económicas. 18 medidas que hemos observado en sus gobiernos. Desde obsesión con el déficit fiscal, reducción de la inversión pública, recorte del gasto público que también va en educación, en salud, etcétera, etcétera, hasta liberalización de precios de combustible, etcétera. Pues miren el comportamiento. Del lado izquierdo tienen a Milei, donde sí, en todas esas 18 medidas económicas, asume posturas ultraconservadores, ¿no?, en lo económico. Y del otro extremo de la tabla tenemos a un Bukele que de las 18 apenas asume 4. Entonces,
tampoco podemos mirar a esos gobiernos y liderazgos de ultraderecha como uniformes. Esto nos convoca a buscar esas coincidencias, sí, a entenderlas, a profundizarlas, pero también a entender que no son una calcomanía que se repite en todos nuestros países. Ahora sí podemos sacar la diapositiva, porque sí me interesa reflexionar sobre algunos aspectos, y para mí uno de los centrales es que efectivamente la ultraderecha viene a desmantelar en América Latina todos los avances en derechos y, por supuesto, en esta América Latina que en las últimas décadas ha avanzado fundamentalmente de la mano de otorgar derechos a los pueblos indígenas, a las mujeres. Y no estamos hablando solo de derechos políticos, estamos hablando de derechos políticos, económicos, etcétera, sociales. Por supuesto, quienes se convierten en el adversario y el enemigo a vencer, a derrotar, a destruir. Pues las mujeres, el feminismo, toda la propuesta del feminismo y la propuesta de los pueblos indígenas, que nos llevaba a pensar que el desarrollismo no era el modelo único posible que teníamos que seguir. Y ahí se enlaza con otros temas como medioambientales, como el neocolonialismo, la lucha contra el racismo, etcétera, etcétera. Y este desmantelamiento de lo avanzado no es que nos tenga que convocar solamente a poner una posición defensiva, porque ellos no están en una posición defensiva, ni en América Latina ni en ninguna parte. Miren, yo tengo todavía mis discusiones internas conmigo misma, no con otros compañeros. En Bolivia están de moda las discusiones internas con otros compañeros, pero yo estoy hablando de una discusión mía en si me quedo con la versión de que la ultraderecha es una versión absolutamente nueva de la derecha, o es una construcción de la derecha que la utiliza como herramienta. No tengo una posición cerrada, pero a mí me llama, por lo menos debería llamarnos la atención, que muchas veces la derecha convoca a las poblaciones a decir: venga izquierda, siéntese conmigo, pongámosle juntos un freno a la ultraderecha, pero cuando les toca gobernar a la derecha, en vez de hacer alianza en el gobierno con la izquierda, se va a gobernar con la ultraderecha. No era que nos había convocado a la izquierda a hacer una alianza a la derecha democrática, entre comillas, etcétera. Nos había convocado a hacer un gobierno, a hacer un freno, un muro de contención para evitar que la ultraderecha venga a gobernar. Y entonces, ¿por qué cuando esa derecha tiene en sus manos la decisión de optar por gobernar en alianza con la izquierda, decide gobernar en alianza con la derecha? No les estoy diciendo algo rarísimo, acaba de suceder en Francia. Es decir, tengo mis dudas. En Bolivia, hoy que estamos a pasos de un proceso electoral el 17 de agosto, los fichajes de la ultraderecha y de la derecha, estoy hablando de candidaturas a diputaciones, senaturías, etcétera,
son intercambiables como la ropa interior, discúlpenme, compañeros. O sea, hoy están en el partido de la ultraderecha o en la formación política de la ultraderecha y mañana están en la formación política de la derecha. Sin ningún desparpajo. No les tiembla el pulso. Pero además, hay algunos elementos que nos alertan de que América Latina, si bien no está vacunada contra la ultraderecha, ni mucho menos, América Latina está en disputa y esa disputa es una disputa continua. Es decir, quienes creían que la primera ola de la izquierda y el progresismo se había agotado, pues le demostramos con elecciones, con voto popular y con construcción de propuesta que no se agotó. Y ahí vino Colombia, y ahí vino México, y ahí vino una segunda ola progresista que no solamente es capaz de disputarle el espacio político a la derecha y la ultraderecha en el continente, sino que es capaz de generar renovación de la agenda política y de la agenda económica que estamos discutiendo. Hay una frescura para aquellos y aquellas que dicen que la agenda progresista se agotó, pues yo vuelvo a repetir que lo que propone Petro en Colombia es tan profundamente refrescante para el mundo en términos de plantear que no es el desarrollismo el único camino y la explotación de los recursos naturales y la venta de esos recursos naturales el único camino. Las feministas estamos diciendo que el único camino no es dejar a un lado la agenda del cuidado de la vida, sino que hay que ponerla en el centro. Por lo tanto, no siempre la respuesta a esa ultraderecha es intentar suavizarnos e ir al centro. Yo creo, y ahí sí no tengo duda, que radicalizar la agenda es el camino de respuesta a la ultraderecha. Gracias por la más certeza temporal de las intervenciones. Hemos tenido la participación de Marga Ferré, presidenta de Transform Europa, de Gerardo Caetano, docente de la Universidad de la República de Uruguay, y de Gabriela Montaño, quien fue presidenta de la Cámara de Senadores en Bolivia y ministra de Salud. El recorrido ha sido más que interesante y provocativo para reflexionar, en una época en que necesitamos reflexionar, sin duda. Siempre recuerdo una frase de Carlos Monsiváis, un extraordinario cronista mexicano, a quien le debo la mejor definición de crisis, en este caso de crisis como desafío intelectual. Él decía, o no entiendo lo que está pasando o ya pasó lo que estaba entendiendo. Y creo que en eso estamos. Marga nos dice, me preocupa, es un fenómeno global, me preocupa la aceptación social de un gobierno autoritario. Es decir, votan por estos proyectos políticos autoritarios, sobre todo jóvenes, varones, obviamente, y sectores populares. Gerardo se concentra en el Trump 2.0 para hablar de que esto es una cosa más fuerte, que tiene como base esta dicotomía, esta idea populista de élite versus pueblo, casta versus pueblo, donde lo popular es representado por un liderazgo autoritario.
Y Gabriela aterriza en América Latina, pues si no hay que generalizar, es un fenómeno global, pero que en América Latina tiene contención, tiene límites. Y es interesante porque empieza el siglo en las ciencias sociales con mucha crítica a la izquierda, al giro a la izquierda, hablando de populismo precisamente, en muchos casos populismo antidemocrático, pese a su sustento popular, ¿no? Y hoy día estamos ante populismos autoritarios. Sin duda que la agenda económica es distinta, lo planteó bien Gabriela. Hoy día Donald Trump y su política económica se puede decir que es populista, proteccionista, antiglobalización y totalmente contraria a la prédica neoliberal que en Milei tiene su expresión más radical con lo libertario. Y eso para las élites políticas y económicas de América Latina es todo un problema, porque han quedado vaciadas de su proyecto neoliberal, que es el único que han enfrentado a los gobiernos, a los proyectos de izquierda. Pero sin duda, donde se concentra, y recupero el título de la mesa para poder delimitar nuestra reflexión, es giro conservador y de las ultraderechas como proyecto político y cultural. Y creo que ese es el tema. O sea, hay una disputa hegemónica sin duda en términos discursivos para ver cómo hay un proyecto político de ultraderecha que quiere articular la idea de libertad, circunscribiéndolo a lo individual. Y sin duda hay un rechazo a la idea de justicia social que tuvo muchos avances en términos de igualdad de derechos. La ampliación de derechos en los últimos 25 años tiene que ver precisamente con una ampliación de la democracia y una inclusión de mujeres, de pueblos indígenas, de diversidades, de minorías. Y el proyecto cultural de la ultraderecha apunta a desmantelar eso precisamente. Es un proyecto regresivo, reaccionario en ese sentido, que en el fondo es la negación del otro. ¿Quiénes son las víctimas? Las mujeres, los indios, los migrantes, es decir, la otredad. Es una negación de la otredad y en ese sentido es profundamente antidemocrático. Y creo que queda claro que la disputa en términos de hegemonía tiene que ver con, ¿no?, desarmar estas narrativas, instalar relatos verosímiles que impliquen, una vez, la articulación de la libertad, la igualdad, lo que en el caso boliviano y ecuatoriano sería la plurinacionalidad como expresión de comunidad política y de fraternidad. Y creo que frente a ese desafío estamos. Entonces yo les invito a una vuelta final para que maticen, intercambien criterios y a ustedes les agradezco la atención, el interés en esta apasionante conversación que tiene lo que tanto pedimos desde Claxo, que sea un pensamiento crítico. Gabriela, empezamos contigo. Hola. Bueno, antes de seguir, quisiera compartir con ustedes que los datos que mostré hace un momento se los agradezco a compañeros de CELAC Data, como son Alfredo Serrano, Mariana Dondo, Guillermo Guglietti, que han sido quienes han construido esta información. Me parece importante que lo sepan. Un elemento que quisiera problematizar un poco más en relación a las ultraderechas y su relación con las derechas entre comillas democráticas. Yo voy a poner un ejemplo
que es uno de ellos, pero podrían haber más, pero el que mejor conozco, que es del caso boliviano durante el golpe de Estado el 2019. Acá, esa derecha, entre comillas, vuelvo a decir, democrática, que veía como centro de su acción política la participación en elecciones, inmediatamente durante el golpe de Estado se alía a la ultraderecha, que estaba dispuesta a posicionar de manera real, simbólica y tácita a un pastor evangélico como presidente del Estado de Bolivia por encima de cualquier proceso electoral. ¿Cómo es que tan fácilmente, en una situación como el golpe de Estado del 2019 en Bolivia, una derecha democrática participa de principios absolutamente antidemocráticos junto con la ultraderecha, se alían y cogobiernan con una golpista como Yanine Áñez? Yo dejo esta reflexión porque no estoy igualándolos, creo que hay diferencias, pero son más tendientes a aliarse y conformar bloque la derecha democrática y la ultraderecha que esa derecha democrática con la izquierda. Bien. Yo antes que nada soy un intelectual y el intelectual vive en la crítica. Entonces te voy a criticar un poco. Creo que la visión de que el 79% de América Latina está siendo gobernado por gobiernos de izquierda es un error grave, porque bastaría que Bolsonaro hubiera ganado en Brasil para que esa perspectiva cambiara. No es todos los países que se toman, no, es una persona, un voto. Creo que los porcentajes son muy otros. Y si recorro América Latina, bueno, después de la rebelión del 2019, que fue el preludio de lo que pasó en Chile, hoy en Chile tenemos que las encuestas de opinión dan a las dos figuras más populares a Kast, que es el neopinochetismo, y es a Evelyn Matei, que es la figura presidencial de la UDI, el sector más de ultraderecha. Si hoy voy a los porcentajes que se utilizan en otros países de América Latina, bueno, advierto que no hay razones para un optimismo. No es que yo sea pesimista, lo único que digo es, abramos bien los ojos y hagamos bien las cuentas, porque la posibilidad de que haya un giro muy preocupante a la derecha en América Latina es real, y quien lo dude se equivoca. Se equivoca también, y con todo respeto lo digo, que la respuesta a la ultraderecha es radicalizar el programa revolucionario. América Latina no está en los umbrales de la revolución. Lo siento, me gustaría decirles otra cosa. Estoy de acuerdo, sí, en que la respuesta no debe ser normalizar a las ultraderechas y acomodarse y limitar los proyectos de transformación para, de alguna manera, no quedar fuera del mapa. No estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que la izquierda busque caminos, busque otredades que son distintas a mimetizarse en esos gobiernos de derecha y de ultraderecha. Absolutamente de acuerdo, pero no creo que estemos en los umbrales de una América Latina en tiempos de revolución. Creo tres cosas más. Y les pido disculpas, porque capaz que estoy... creo que
el factor ejército y religión siguen siendo factores sumamente preocupantes, que no se han resuelto, Celebré mucho y celebro mucho la respuesta que el gobierno boliviano le dio a ese golpe de Estado siniestro dado por la ultraderecha. Pero realmente me preocupa de manera gigantesca que un espacio que supo unificar, que supo estar junto como Evo Morales y Arce hoy esté tan confrontado que se diga del otro lado que Arce es el presidente de un gobierno de ultraderecha. Advirtamos también que Milei hace 5 años era un influencer caricaturizado por todo el mundo y hoy es el presidente que ganó en segunda vuelta por 56% del voto popular de los argentinos y que seguramente las encuestas de opinión hoy le están dando el triunfo en las próximas elecciones legislativas. Podría seguir señalando, lo único que advierto, y no desde el pesimismo, nosotros en Uruguay estamos celebrando. ¿Por qué? Porque la ultraderecha, que tenía 11%, bajó al 2%. Es irrelevante. Bárbaro. Porque me siento latinoamericano y porque creo que nadie se salva solo y porque mi destino es latinoamericano, lo que tengo que gritar es: démosle densidad propia a este fenómeno. Es un momento crítico para América Latina. Eso no quiere decir hablar mal de la izquierda, quiere decir exigirle a la izquierda que es la única manera de que la izquierda siga siendo izquierda. Y aunque sea española me siento un alien y tampoco quiero... Mira, a mí no me apetece estudiar la extrema derecha, pero es que no nos queda otra. O sea, el enemigo se le estudia para poder combatirlo mejor. Y empecé a estudiarlo en serio porque descubrí que había gente dentro del campo progresista que se equivocaba al analizarlo. Y lo sigue haciendo, ¿eh? Y una de las cosas es minimizarlos, lo digo de verdad. Quiero decir, después de leer mucho y estudiar mucho, la verdad es que encontré una frase que yo creo que sintetiza muy bien qué es lo que es la extrema derecha, y la encontré en un libro terrible que, si alguna vez quieren saber cuál es el final del camino de la extrema derecha, léanlo. Son las memorias de Primo Levi sobre su estancia en Auschwitz. En las memorias de Primo Levi, que se llaman Los hundidos y los salvados, él tiene una frase que yo creo que destila en una sola frase qué es la extrema derecha, que no es un programa económico. Él dice: es la consagración del privilegio y la desigualdad. Y me parece brillante. Todo lo que hacen es para consagrar privilegios y cimentar la desigualdad. Y por lo tanto, a mí me parece que lo que hay que hacer de forma radical es defender la igualdad y atacar los privilegios. Esa es mi conclusión. Gracias. Gracias a Marga, Gerardo, Gabriela, a ustedes por sus aplausos, por su silencio. Estoy seguro que todas vamos a salir con muchas preguntas, muchas dudas, y de eso se trata. Buenas noches.